Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar con todos ustedes y de compartirles un poquito la maravilla de la misa. El tema que hoy quiero tratar es vivir la misa en 4D. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiero que tú vivas la misa como cuando vas a una película de 4D y te metes, sientes que te metes a la película, que eres parte de, y la vives y la sientes y te emocionas. Bueno, pues yo quiero que vivas la misa de esa manera. Quiero que te sientas parte de esta iglesia maravillosa y sobre todo del regalo tan grande que tenemos los católicos, porque lo más grande que tenemos los católicos es precisamente eso, la Santa Misa. Y qué poco la entendemos. Eh, Ojalá pudiéramos entender en su totalidad, pero pues es imposible. O sea, yo sé que nuestra mente limitada, pues no alcanzamos a comprender la grandeza de semejante acto de amor que Dios nuestro Señor nos deja en cada misa, lo que vivimos en cada misa y el banquete al que estamos invitados, todo lo que recibimos. Pero bueno, si con esta plática puedo ayudarte a entender un poquito más, o a que la vivas mejor, a que la disfrutes y a que sepamos y vivamos el compromiso que tenemos en cada misa, pues me quedaré súper contenta y súper agradecida con Dios de poder transmitir un poquito más o a entender lo que es esta maravilla de la misa. Pues bueno, mira, eh, primero que nada te quiero decir que toda la misa, toda, está en la Biblia. Nada es inventado, nada es obra de la casualidad, nada es algo que se le ocurrió a alguien. Toda la misa la puedes encontrar en la Biblia y también en el Apocalipsis, porque luego nos hicieron creer que el Apocalipsis es un libro de terror y nada más lejos de la realidad, porque el Apocalipsis es cristocéntrico y se divide también en dos partes. Si tú divides el Apocalipsis del 1 al 11, podrás encontrar la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra. Si ves el Apocalipsis de 12 al 22, podrás encontrar la liturgia eucarística, que es la segunda parte de la misa. Entonces vamos a ir desmenuzando cada parte. Ojalá podamos entender un poquito más el porqué de cada parte de la misa, para que la vivamos más y la gocemos más. Bueno, pues quiero empezar diciéndote que para entender la primera parte, me voy a enfocar ahorita en la liturgia de la palabra, pues habían unos discípulos que iban a Emaús. Bueno, tú sabes que la Eucaristía se instituye eh, Jueves Santo, ¿no? Cuando Cristo en la última cena deja ahí su carne y su sangre, instituye la Eucaristía el Jueves Santo, en la última cena, pero el domingo de resurrección, pues van caminando dos discípulos muy cabizbajos, muy tristes, muy desilusionados, pues porque tenían puestas todas sus esperanzas en el Salvador, en Jesús, en el Mesías, creían que Él era el que los iba a liberar, y ándale, que llega el domingo, y pues de repente les llegan noticias que unas mujeres están diciendo que ya la tumba está vacía, pero pues no saben dónde está el Redentor, Jesús. Se regresan muy desilusionados a Emaús, y en eso se encuentran a Jesús, pero ellos no saben que es Jesús. Se encuentran a este hombre que se les acerca en el camino y no lo reconocen, pues él ya está glorificado. Entonces, pues no lo reconocen, pero Jesús se les acerca y les dice, ¿por qué van caminando con esas caras largas, con esas caras tan tristes? Y ellos voltean así con cara de extrañados, como, bueno, pues que eres el único en este planeta que no sabe lo que ha pasado. ¿Cómo es posible que no sepa lo que ha pasado estos últimos días? Esperábamos al Mesías y nada, que no llegó. O sea, entonces nos regresamos desilusionados. Y quiero leerte textualmente cómo dice la palabra de Dios en Lucas 24, del 25 al 32. Dice Jesús, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y luego todos los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante,
pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros. Y entonces, mira que ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entonces entró pues para quedarse con ellos. Y esto sucedió mientras estaba en la mesa con ellos. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Pero qué creen? Ya había desaparecido Jesús. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra de Dios. Pues asimismo necesitamos escuchar la palabra nosotros, que es la primera parte de la misa, para que se nos abran los ojos y podamos entender un poquito, nunca lo vamos a entender en su totalidad, el milagro tan grande de amor de Dios, de quedarse en un pedacito de pan, toda su sangre, todo su cuerpo, toda su alma, toda su divinidad, no lo vamos a entender, es demasiado para nosotros, pero ojalá podamos comprender lo más posible el milagro que presenciamos en cada misa, el banquete al que estamos llamados. Y eso lo vamos a poder apreciar mucho mejor si escuchamos la primera parte de la misa, si ponemos atención, si abrimos el corazón y nuestra mente y lo tenemos dispuesto a tratar de entender lo que Dios me quiere decir en la primera parte de la misa. Porque luego escuchamos personas que dicen, bueno, si alcancé la misa, llegué al Evangelio, o si alcancé la misa, llegué a la segunda lectura. Llega desde el principio, si puedes 5 minutitos antes mejor, para preparar el corazón, para preparar lo que Dios te tiene que decir, estar concentrados y pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos ilumine y nos abra el entendimiento y el alma para poder entender lo que nos tiene que decir. Porque, ¿qué crees? Tenemos un Dios vivo, un Dios que te habla a ti en cada palabra, en cada parte de la misa, te está esperando y quiere hablarte y transmitirte algo. Bueno, pues vamos a empezar entonces con esta Santa Misa que ya Juan en el Apocalipsis tiene una visión en donde ve a Jesús entre dos candelabros, indicando la presencia de Cristo en la iglesia. Y entonces cuando tú entras a la iglesia ves un cirio prendido, indicando la presencia de Jesús en el sagrario, en el tabernáculo. Y bueno, ¿quién creen que nos recibe en la misa? Bueno, pues la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad ya nos está esperando y entonces el Padre pronuncia estas palabras y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¡Qué maravilla! Esto lo encontramos en la segunda de Corintios, del 13 al 14. Y bueno, también vemos que después de eso ya nos saludó la Santísima Trinidad. Entonces nosotros, ante semejante presencia, tenemos que entrar con un corazón puro, arrepentido, humilde, y para poder estar delante de la Divina Majestad, así como estuvo Pedro en Lucas 5:8. Pedro se declara pecador, y así nosotros nos declaramos pecadores y decimos, por mi culpa, no por la culpa de mi mamá, no por la culpa de mi hermano, de mi jefe, de mis hijos, no, reconozco mis culpas. Y eso también lo encontramos en el Salmo. Pedimos perdón y nos confesamos ante Dios Todopoderoso. Y después viene algo muy bonito que generalmente lo repetimos como periquitos y es algo precioso porque decimos, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a todos mis hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. ¡Qué maravilla! Todo el cielo y toda la tierra intercediendo por mí, por mis pecados, y yo tengo que hacer lo mismo. Yo tengo que interceder también por ellos, porque somos una sola iglesia, estamos comprometidos unos con otros, en una comunión. Y también tengo que pedir
por los que no piden perdón. Se llama oración de reparación. Por aquellos que no le piden perdón al Señor. Señor, yo te pido perdón por los que no te piden perdón. Esa es una oración muy agradable a Dios. Como estaba Cristo en la cruz, que decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Te quiero explicar que en esa misa le quites el techo. Vamos a vivirla en 4D, como dije. Cuando entres, visualiza que estás entrando al cielo, porque es el cielo que baja a la tierra en ese momento. Nos unimos, la iglesia triunfante, que es la que está allá en el cielo, los santos, los ángeles, bajan con nosotros, la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, y la iglesia militante, que somos todos nosotros. Todos unidos en ese momento. Por eso te digo, quítale el techo y visualiza que estamos todos, cielo y tierra, unidos en ese momento, en esa celebración. Y entonces, ya que pedimos perdón, ya que pedimos la intercesión de toda la iglesia por nosotros y nosotros también intercediendo por ellos, bueno, pues entonces pasamos al gloria. ¡Qué maravilla! Cada palabra de gloria lo vas a encontrar en la Biblia. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Eso lo vemos en Lucas 2. Y decimos cosas hermosas, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Bueno, lo alabamos. Y una vez que entonces ya nos presentamos con la Santísima Trinidad, ya nos recibió, ya reconocimos nuestras faltas y lo alabamos, ahora sí nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué me tiene que decir Dios a mí? Tenemos un Dios vivo que nos habla y sabe lo que necesitas escuchar. Ya decía Dios que su palabra penetra en el corazón como espada de doble filo. Tú no tienes que hacer nada más que escuchar lo que te tiene que decir y deja que la palabra de Dios actúe en tu vida. Y créemelo, va a actuar si estamos dispuestos, con el corazón dispuesto. Entonces, cuando tú oigas la primera lectura, yo te recomiendo que la escuches cuando diga la primera lectura. Y Dios le dijo a Abraham, o Dios le dijo a Moisés, ponle tu nombre. Dios le dijo a Laura, ¿qué me dijo? Porque así lo hacemos más personal, porque así debe de ser. Dios te está hablando a ti, no a Moisés, a ti en ese momento. Normalmente la primera lectura es del Antiguo Testamento, es un pasaje del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tiene relación con el Evangelio, porque todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Y normalmente son del Antiguo Testamento la primera lectura y a veces de los Hechos de los Apóstoles o del Apocalipsis. Bueno, después de la primera lectura contestamos con un salmo y luego, si es un día festivo o es domingo, viene una segunda lectura que son normalmente las epístolas de los apóstoles, que son las cartas de San Pablo generalmente o las de San Pedro, y ahí también Dios tiene algo que decirte. Para después pasar al aleluya. Aleluya, nos ponemos de pie porque el que está entrando en ese momento, el que tenemos delante de nosotros es a Cristo. Cristo que se hace presente, aleluya. ¿Qué es aleluya, Laura? O sea, pues sí, aleluya, ¿y qué quiere decir aleluya? Bueno, pues aleluya, cuando el rey David, Dios hace una alianza con él en el monte Sión, y luego vamos a hablar de las alianzas, cuando hace una alianza con el rey David, está tan contento el rey David con esa alianza que Dios hace con él, que entonces antes se hacían sacrificios y siguieron haciendo sacrificios como reparación por nuestros pecados. Pues ahora quiso hacer un sacrificio o una ofrenda de acción de gracias. Todá se llama, acción de gracias. Y sobre todo en la Pascua se cantaban salmos de alabanzas que eran Jalel, quiere decir alabar, Jalel o Jalelú, Yahvé. Alabado sea Yahvé, alabanzas a Yahvé. Pues entonces nos ponemos de pie y alabamos a Yahvé con el aleluya y que nos quedamos de pie porque el que va a hablar a nosotros es Cristo. Por eso el sacerdote es el que lee el Evangelio. No lo puede leer un laico como las otras lecturas, porque el que está hablando en ese momento es Cristo. Y nosotros con toda la reverencia y con todo el amor nos ponemos de pie para escuchar lo que Cristo tiene que decirte. Cristo está en la presencia del sacerdote en ese momento. Una vez que Cristo nos habla, pues nos sentamos para que el Padre haga una pequeña reflexión sobre las lecturas y sobre el Evangelio. Después
pues hacemos nuestra profesión de fe, el credo. No hay católico que no crea en el credo. Tenemos que creer en todas las partes del credo. Si hay algo que no crees del credo, no te puedes llamar católico. Un católico tiene que creer todo lo que dice el credo, nuestra profesión de fe. Después terminamos con la plegaria universal o la oración de los fieles, que son las peticiones. Hasta ahí llegamos a la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra. Las peticiones son muy importantes porque la oración mueve a Dios. Nosotros estamos ahí, la iglesia orante, pidiéndole a Dios estas peticiones para que nos ayude, para que si tenía algún designio para nosotros, a lo mejor estamos viendo que nuestro país o con nuestra familia pues necesita ayuda, le rogamos a Dios y vemos que Dios actúa. Así nos lo dice la Biblia, por ejemplo, con Josué, cuando con la oración cae la muralla de Jericó, o con Jonás, cuando Dios le dice a Jonás, ve y dile a Nínive que si no se convierte y no rezan, voy a destruirla. Y ahí está Jonás predicando en Nínive, por favor, tienen que rezar. Ahí está Jonás diciendo, recen, oren para conviertan sus corazones a Dios, si no, Dios destruirá a Nínive. Y el rey hace caso y pone a todo el pueblo a rezar, y Dios perdona a Nínive. La oración mueve a Dios, por supuesto que sí. Entonces es tan importante ir a la Santa Misa, orar, pedir y sobre todo agradecer. Ahí la primera parte. Pasamos a la segunda parte, la liturgia eucarística. Nos preparamos, ahora sí, se nos empiezan a abrir los ojos para ver lo que vamos a recibir, estar pendientes de lo que vamos a hacer. Entonces seguimos con el intercambio de dones, que es el ofertorio. Nosotros ponemos el pan, el agua, el vino y pues algo de limosna, que es lo que podemos ofrecer, pero se nos está ofreciendo Dios ahí. Entonces, yo te recomiendo que no nada más pongamos eso. ¿Qué pudiéramos dar a cambio de Cristo que se nos ofrece? Nada. Nosotros no somos nada. Sin Dios, sin Cristo, yo no valgo nada. No, mi inteligencia, mi amor, lo que yo soy, mi trabajo, mi familia, todo le pertenece a Él, porque sin Él nada soy. Pero lo poco que yo pueda valer, se lo ofrezco. Te ofrezco mi vida, Señor. Te ofrezco mi familia, te ofrezco mi trabajo, te ofrezco mis pecados, todo en el ofertorio. Y qué tristeza da a veces ver que está el Padre preparando lo del ofertorio y nosotros pues estamos pajareando como que, pues el Padre sabrá Dios qué está haciendo ahí en el altar. Nosotros pues nos volteamos, eso como que no es nuestro asunto, como que quién sabe. No, momento de ofrecer algo a cambio de lo que se nos está dando. Y el ángel de la guarda sube tus peticiones a Dios, gozoso de lo que le estamos ofreciendo. Pues después de eso, entonces ya estamos por empezar, fíjate muy bien, el Viernes Santo. Estamos a punto, porque ya en la consagración, que el Padre consagra, cuando pone las manos así sobre el pan y sobre el vino, está transformando el pan en el cuerpo y el cáliz, el vino, en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Es un milagro que tiene que estar tu corazón tratando de visualizarlo, de verlo, porque tus ojos no lo ven, pero tu espíritu sabe lo que está pasando ahí. Y es un momento, bueno, por eso nos hincamos ante semejante milagro. En ese momento yo te decía, quítale el techo a la iglesia, y estamos, aparte de la última cena, cuando pronuncia las palabras Cristo, ya cuando levanta la hostia, visualízate en el Viernes Santo, en el huerto, en el Calvario, en el Gólgota. Ahí estamos, a los pies de la cruz, hincados ante semejante milagro. No es una representación, un recordatorio, no es algo que estemos recordando, no.
es la alianza nueva y eterna, eterna. Estamos presenciando en la eternidad del tiempo, en el tiempo de Dios, donde no hay tiempo, el kairos, el sacrificio, lo estamos presenciando, está pasando. No lo es que, quiero dejar muy en claro, no es que Dios esté muriendo o Cristo esté muriendo cada misa, no, muere una sola vez, pero en este memorial que renueva la alianza y la extiende en el tiempo, o sea, la está extendiendo en el tiempo, por tus pecados, por los que van a venir, por los del último hombre del mundo, Cristo se está entregando por tus pecados y los míos. ¡Qué momento! Con toda devoción debemos de estar ahí, con todo el respeto, ante semejante milagro de amor que estamos presenciando, el memorial. Repito, no es algo que pasó hace 2000 años. No, quiero que te quede bien claro, lo estamos viviendo en ese momento. Ahí quiero hacer un paréntesis nada más para explicarte la alianza, de esta alianza nueva y eterna. ¿Qué es una alianza también? Quizás tú te preguntes, bueno, Laura, yo sé que es una alianza, ya lo he escuchado muchas veces, pero la alianza que Dios hace con nosotros, o sea, la hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? La alianza matrimonial. La alianza es algo que no tiene caducidad, es algo para siempre, no es un contrato, no es algo que se pueda vencer o que podamos romper o que podamos decir yo ya no quiero seguir con este contrato, ya caducó. No, la alianza es para siempre y la alianza la vemos desde Dios con Adán y Eva, hace su alianza que rompen Adán y Eva y entonces Dios, que nos ama tanto, permite el primer sacrificio de un animal, porque antes no había sacrificios, para que pudieran vestirse, pero sobre todo para que entendieran Adán y Eva y todos los hombres que cuando se rompe una alianza debe de haber un sacrificio de sangre. Cristo se entrega toda su sangre en reparación de nuestros pecados. Y ya desde entonces, todo el Antiguo Testamento está lleno de alianzas hasta que llega la de Cristo. Después de la de Cristo ya no hay más alianzas, porque es la alianza nueva y eterna. Ya no hay otra. Con la sangre de Cristo, ahora sí, Él repara nuestros pecados, porque es el único que está a la altura de Dios. Es un Dios hecho hombre. Tenía que reparar la ofensa del hombre hecha a un Dios. Y solamente un Dios hecho hombre podía reparar semejante ofensa a un hombre solo. Pues, ¿cómo va a reparar una ofensa a Dios? Solo Cristo. Qué amor tan grande. Y esa alianza es suficiente. Ya no hay más alianzas. La de Cristo es eterna. Antes, sí vas a encontrar en el Antiguo Testamento muchas alianzas. Dios hacía alianzas con Noé, con Moisés, por ejemplo, la de Moisés en el monte Sinaí. Antes de subir Moisés al monte, hace una alianza con todo el pueblo de Israel, que lo acababa de liberar, en donde se comprometían ellos en una alianza de amor con Dios. Los judíos entendían muy bien que cuando alguien hacía una alianza, había que matar un animal, cuando se sellaba la alianza. ¿Por qué mataban al animal? Para que las personas que estaban en esa alianza entendieran que si yo rompía la alianza o si yo fallo a la alianza, corría la suerte de ese animal. Tendría que morir. Es de la única manera que yo pudiera pagar si yo rompo la alianza. Pues cuando baja Moisés del monte Sinaí, cuando Dios le había dado las tablas de la ley, y se encuentra al pueblo judío adorando al becerro de oro, rompe, o sea, un pueblo adúltero, infiel a Dios,
idólatra, adorando a otro Dios, rompieron la alianza y muchos mueren por haber roto la alianza. Pero Dios no abandona nunca a su esposa, su iglesia, jamás. Y nos perdona y nos vuelve a perdonar. Y se hacían sacrificios y sacrificios en reparación de nuestros pecados. Bueno, este pequeño paréntesis era para entender un poco la alianza de amor que Cristo se está ofreciendo en ese momento. Bueno, después de la consagración que estamos presenciando, bueno, perdón, me brinqué un poquito, porque antes viene el santo. Santo, santo, santo. Es el Señor, Dios del universo. Eso lo cantamos junto con los ángeles, todos en una sola voz, cantando santo. Y el santo lo encontramos también en Apocalipsis, pero originalmente venía antes con Isaías, en una visión que tuvo Isaías de los ángeles adorando a Dios y cantándole alabanzas. Después, bueno, ya viene la consagración. Y bueno, en esta consagración también quiero hacer otro paréntesis de cómo celebraban la Pascua judía, porque recordemos que Cristo era judío y celebraba desde que nació pues la Pascua como los judíos, hasta que llegó la última cena. Ahí Cristo la hace un poco diferente, porque normalmente los judíos celebraban la Pascua con 4 copas. La primera copa, que en el ritual judío, era la que introducía a la celebración. La segunda copa era llamada la copa del juicio o del dolor, y el padre de familia leía una parte del Éxodo. Entonces relataban toda la historia del Éxodo, y después la tercera copa se llama de bendición, y esta copa la bendice después de comer el pan sin levadura, pues entonces bendice, comiendo el pan sin levadura, Cristo bendice la tercera copa, y normalmente después se cantaban salmos y vendría la copa final, que era la de la consumación, pero Cristo no toma la cuarta copa en esa última cena. Y los apóstoles se quedan pues muy impactados, porque siempre se terminaba la celebración de la Pascua con la cuarta copa. Y entonces, a la hora que Cristo en la tercera copa ya no vuelve a tomar la cuarta copa y se va al huerto de los olivos, a Getsemaní, se quedan como pues muy destanteados, como diciendo, no terminó la celebración, ¿qué pasó? En el huerto de los olivos, Jesús le pide a Dios, si puedes, Señor, aparta de mí esta copa, esta última copa, la de la consumación. Pero bueno, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, en la cruz, cuando Jesús dice, tengo sed, le dan a beber vinagre. Ahí toma la cuarta copa, como quien dice. Y entonces sí, Jesús pronuncia las palabras, todo está cumplido. Ahora sí, termina el rito pascual, siendo Él el Cordero, siendo Él el que está muriendo por nosotros. Antes mataban un cordero en la cena pascual. Aquí toma la cuarta copa cuando Él está ya siendo crucificado como el Cordero que quita los pecados del mundo. Pues, qué amor tan grande. ¿Cómo le debe haber costado el pobre? Tenía, pues, ese sufrimiento de saber si puedes aparte de mí esta copa, porque más que nada lo que Jesús sufría era saber que no todo el mundo iba a aceptar su sacrificio, que muchos lo iban a rechazar, más que el dolor que iba a sufrir físicamente, el dolor de la traición, del abandono era muy, muy grande, del rechazo. Y aún así, va como cordero al matadero. Visualiza lo que estás viviendo en la misa.
ese sacrificio de Cristo en la cruz, por amor a ti, no a los judíos de hace 2000 años, que también fue por ellos, por supuesto, pero es por ti, porque te ama tanto. Y sigue en cada misa ofreciendo su sacrificio de amor por mis pecados, porque yo vuelvo a pecar y a pecar. Pues una vez que pasa esta consagración, entonces sí, pasamos al Padre Nuestro, que lo encontramos en Mateo. Después viene la paz, que aquí hacemos algo que no está bien, aunque yo sé que se hace con la mejor intención, pero la paz, lo ideal, lo que la iglesia te pide es que voltees con el que está a un lado y al otro, le das el signo de la paz y nada más, porque estamos ya entrando en lo que va a ser el banquete, está preparándose nuestro corazón al banquete al que estamos llamados. Y nos distraemos porque de repente le damos la paz al de al lado, al de enfrente, al del otro lado, hasta caminamos para darle la paz a no sé quién. Y hacemos todo un show a veces, y cuando es boda ni se diga, hasta aprovechamos la paz, felicitamos casi todo. No, hay que entender, la paz solamente lo ideal es al que está al lado, la paz de Cristo, la paz de Dios, la paz de Cristo, que es bienestar, totalidad, y que yo también tengo que estar preparada para tener paz y perdonar y estar en paz con mis hermanos. Esta paz la encontramos en Juan 14, 26, 27, para decir después: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Eso lo encontramos en Mateo 8. Y así, después, te quiero decir que también están las antífonas que están en el Apocalipsis, y el amén en el Apocalipsis 19 y 22. Hay muchos amén en la misa, pero existe un gran amén que es después de la consagración. El gran amén. Y ahora sí, después de haber escuchado la palabra de Dios, después de estar preparando nuestro corazón y nuestro espíritu al banquete al que estamos llamados, al que vamos decorosamente vestidos, a esta cita de amor, a esta invitación, a esta celebración, pues ¿qué crees? Viene el culmen de la misa, la Eucaristía que es la cena nupcial del Cordero. Y ahora sí, me vas a hacer una cara de interrogación y me vas a decir: ya perdimos a Laura, ¿qué es eso de la cena nupcial del Cordero? No te estoy entendiendo nada. Pues sí, así es. Estamos llamados, desde que fuimos bautizados, ya estábamos en esta alianza de amor con Cristo. Y bueno, todo el mundo, la verdad, es que todo el mundo, casados y no casados, sacerdotes, solteros, todos estamos llamados a participar de las bodas del Cordero. Yo, si estoy casada, pues digamos que mi matrimonio es un ensayo para la boda que voy a vivir con Cristo. Y esta boda no la estoy inventando, Esta cena nupcial del Cordero la encontramos en Apocalipsis 19:9. La puedes leer para que veas que no te invento nada. Ahí está la cena nupcial con el Cordero. La comunión es un acto nupcial. Ahora sí, entendemos un poquito más lo que es esta comunión. Y en la carta a los Hebreos describe dónde estamos cuando comulgamos, cuando celebramos la Eucaristía. Estamos exactamente en el monte Sión, en la Jerusalén celestial. Ahí visualízate, ahí estás en ese momento. Y ahora sí, cuando yo comulgo, estoy aceptando la alianza de amor con Cristo. La alianza en donde ya dijimos que una alianza es la entrega completamente del uno al otro. Cristo se entrega por completo a mí y yo me entrego por completo a Él. Salgo ganando, por mucho, porque todo un Dios, el que todo lo puede, el creador de todo el universo, mi creador, se entrega por completo a mí y yo me entrego por completa a Él, aunque yo valgo nada, valgo por la sangre de Cristo, pero en realidad, ¿yo qué puedo darle a Él?
pero me ama tanto, me, me ruega tanto mi amor y tu amor, que en Apocalipsis, perdón, también encontramos algo muy lindo que lo quiero leer porque dice, está en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Imagínate cuando estás comulgando, Dios tocándote a la puerta, recíbeme, quiero cenar contigo, quiero estar contigo. Y créeme, si tú vives la misa así, si tú entiendes este acto de amor en donde nos donamos mutuamente, en donde entiendo lo que estoy recibiendo un poco, pero quiero entenderlo lo mejor posible. Pídele a Dios que te ayude a entenderlo. Dile, Señor, aumenta mi fe, abre mis ojos como lo hiciste con los discípulos de Maús, que pudieron entender a la hora que partiste el pan, que tú eras el Cristo, que ellos iban a comulgar el pan que dejaste consagrado. Era la primera misa, como quien dice, con los discípulos de Maús. Ábreme los ojos como a ellos. Por favor, Señor. Te aseguro que nunca saldrás igual de esa misa a como llegaste. Cada vez que comulgues, entre más comulgues, más tu espíritu se va llenando de Cristo, de Dios. Es como lo que tú comes, tu cuerpo, pues lo va asimilando. Y dicen que somos lo que comemos. Entre más verduras, entre más calcio, todo eso se va asimilando y vas haciendo tu cuerpo sano, fuerte. Bueno, el espíritu necesita del alimento espiritual. Y entre más comulgues, más te haces como Cristo en la tierra. Ya decía San Pablo, yo no soy quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y ojalá que quien te vea a ti pueda ver a Cristo a través de ti. Y eso lo logramos cada vez que vamos a misa. Nos alimentamos de la Eucaristía, como ya dije, pero también de la palabra. La palabra de Dios también me alimenta el alma para poder reflejar a Cristo. Si estás imposibilitado de hacer una comunión sacramental, pídele a Dios que entre a tu corazón, haz una comunión espiritual, pero ruégale a Dios que llegue a tu vida, así como Él te ruega que lo recibas y le abras la puerta de tu corazón. Pues una vez que ya hicimos esta alianza hermosa con Cristo, pues ahí le digo cuál es mi compromiso. Yo también tengo que ofrecerme algo con Él, tengo que hacer un compromiso de amor con Él. Y entonces cuando termina la misa, por supuesto damos gracias por el banquete que acabamos de recibir, por todo lo que me llevo. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Y Cristo nos ha dado la gracia para poder llevar a cabo la misión, porque misa quiere decir misión, la misión que se nos ha dado y que hemos aceptado. Pues en pocas palabras, porque pues son años de estudio de la Santa Misa, pero pues en 40 minutitos espero que te haya quedado un poco más claro lo que es la Santa Misa y te ayude a vivirla con más emoción, con más amor, con más respeto, todo lo que ganamos y todo lo que vivimos en la misa, porque la misa, tú eres parte de esta iglesia y nosotros todos somos parte de la iglesia, entonces tenemos que estar asistiendo a la Santa Misa. Somos parte de ella. Acuérdate, la iglesia triunfante, purgante y militante, todos unidos, te necesitan. Nos necesitamos los unos a los otros. Y bueno, pues espero que te haya gustado. Cualquier duda, pues puedes escribirme al Facebook. Soy Laura Martín del Campo y ha sido un gusto estar con todos ustedes. Un saludo en especial a Gaby Alujas, a su página de María Nuestra Madre, que con tanto cariño pues me invita a participar de su página y
pues de sus conferencias. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga.